Cuando el poeta canta al arco y de la lira las divinas cuerdas pulsa, estremécese el laurel, inclínase la palma, entona el cisne su canto y retumba ya el umbral al paso del bardo que lo cruza. Tambaléase el templo, ábrense rechinando puertas y cerrojos y responden cantos y danzas. Calimaco de Cirene. Primavera. Apolo había retornado a Delfos, el centro del mundo. Pitia, la divina, había puesto fin a su silencio invernal. Como cada año, al comenzar la estación, reina un intenso ajetreo en el santuario del oráculo de Delfos. Aprovechando el momento propicio, los comerciantes transforman provisionalmente el santuario en una feria. Entre los siglos VIII y V, casi ninguna decisión se adoptaba en Grecia sin consultar al oráculo. Antes de esta época de apogeo en Delfos, solo se podía consultar al oráculo una vez al año en el natalicio de Apolo, o sea, el 7 de marzo. El ritual adivinatorio de Delfos se mantuvo casi invariable durante 1000 años. Antes de cada consulta a Apolo, Pitia y todos sus sacerdotes se purificaban en la fuente Castalia. Luego partía la procesión hacia el templo de Apolo. Allí, auxiliada por las sirvientas del templo, la pitonisa quemaba ramas de laurel. Una vez cumplido este requisito, quedaba despejado el camino para la consulta a Apolo. La pitonisa desciende los escalones hasta el recinto más sagrado del templo, el Aditon. En la procesión de los que venían a consultarse se unían todos, aliados y enemigos. Espartanos y atenienses marchaban en perfecta concordia, a pesar de estar enfrascados en una encarnizada guerra que a apenas 100 kilómetros de Delfos cobraba nuevas víctimas casi a diario. ¿Acaso buscaban respuesta a la banal interrogante acerca de cuál de los dos bandos saldría vencedor? ¿O más bien, pensando ya a largo plazo, venían a sondear al enemigo en terreno neutral? En Delfos, razón e irracionalidad estuvieron siempre más cerca que en cualquier otro lugar del mundo. Como aún hoy, la procesión se iniciaba en el punto más hondo de la comarca sagrada. Desde aquí partían los peregrinos con ramas de laurel. Aquí se echaban al hombro sus ofrendas. Durante 1000 años, este camino fue pavimentado con las esperanzas de una respuesta positiva de Apolo, del Olimpo. Sobre problemas particulares o sobre decisiones políticas de las que dependía la existencia de pueblos enteros. ¿Derrotaremos a los persas o seremos doblegados por ellos? El ascenso hasta el templo de Apolo es un recorrido por la historia de Grecia.
de sus grandes victorias y de su proceso de autodestrucción como resultado de las luchas intestinas entre pequeños estados rivales. Del monumento a Lisandro solo se conservan piedras de los cimientos e inscripciones. Los espartanos erigieron el monumento más grande que en un estado griego haya construido jamás, en Delfos, para conmemorar una victoria sobre sus enemigos. A los ojos de los atenienses, este recuerdo de su ignominiosa derrota era una doble provocación, porque el monumento espartano se alzaba justo frente al templo estatuario de Lisandro, erigido en señal de gratitud a Apolo por la victoria de Maratón. De modo que Delfos no era solo el escenario de una pacífica competencia artística. De hecho, a muchos visitantes de la época, la visita a Delfos debe haberles parecido una tortura. Forzado a recordar dolorosos hechos históricos, en su ascenso al monte el peregrino recorría una especie de gigantesco museo de estatuas, de héroes, de tamaño sobrenatural, de templos gloriosos y tesoros. Ostentosas ofrendas votivas de oro, marfil y otros materiales preciosos competían en suntuosidad, formando interminables hileras. Una pequeña parte de ellas se conservan aún en el museo. El tesoro de los atenienses. Atenas ofrenda a Apolo el botín de guerra capturado a los medos después de la batalla de Maratón. Según su inscripción, los trofeos de la batalla contra los persas estuvieron expuestos en Delfos. Viéndose a sí mismos como dioses, los vencedores adornaron el friso con escenas del combate de Teseo contra las Amazonas y las hazañas de Hércules. Pero tan desaforado culto a los héroes no podía quedar sin una digna contrapartida. Diagonalmente frente al edificio griego se conserva parte de los cimientos de lo que fue la Casa del Tesoro de Siracusa. En su expedición a Sicilia, los atenienses sufrieron el mayor desastre militar de su historia. Los pocos sobrevivientes fueron obligados a trabajar como esclavos en las minas de Siracusa, tal vez extrayendo el oro para las relucientes ofrendas votivas de sus enemigos. Ironía del destino, o quizás obra de la voluntad divina, miles de visitantes tenían ante sus propios ojos la evidencia de que los dioses jamás perdonan la soberbia y la prepotencia. Pero el verdadero secreto del poder del oráculo de Delfos radicaba en la ambigüedad de sus respuestas, que hacía prácticamente infalibles sus vaticinios. En la Grecia del siglo VIII al V a.C., la represalia, la sed de venganza y la intolerancia en la vida pública y privada eran una realidad cotidiana. En las superpobladas ciudades de la época escaseaba el espacio. La pobreza y el desconcierto eran cada vez mayores. El oráculo de Delfos era el vocero de Apolo, a quien los sacerdotes veían y veneraban como un joven dios civilizado muy adelantado a las corrientes de su época. Los griegos interpretaron cabalmente la triple esencia del mensaje apolíneo. Tolerancia. Delfos toleró siempre la presencia de otros dioses en su santuario. Misericordia. Se debía darles una oportunidad a los débiles y mostrarles sus límites a los vencedores. Justicia. No debía imperar la ibris, la arrogancia, la ley del más fuerte.
Píticos se llamaban los Juegos Panhelénicos, que como las Olimpiadas se celebraban cada 4 años en Delfos. Incluían música, poesía y teatro, pero también disciplinas deportivas como el pentatlón o las carreras de carros. Interpretando los designios de Apolo, durante los Juegos se respetaba rigurosamente un armisticio sagrado. A la vista de estas competencias pacíficas, las piedras de Delfos se convertían en un foro diplomático. El reinado de Apolo en Delfos duró 1000 años. Gracias a su visión política, a veces las sacerdotisas y sacerdotes de Delfos llegaban a ser más influyentes que los poderosos. Sin embargo, la historia no recuerda sus nombres. Uno de los últimos vaticinios del oráculo de Delfos, emitido en el año 360 a.C., suena casi como una declaración de renuncia de Apolo. Al soberano di que en ruinas yace el santuario del arte. Febo quedó a la intemperie sin profético laurel. Enmudeció la fuente parlante, cayó del agua ya el murmullo.